En este video vamos a hacer y hablar sobre la historia de la isla misteriosa. Este video lo iba a subir antes, pero por un problema no se subió. Así que aquí está la historia de la isla misteriosa. En esta historia están dos personajes llamados Cyrus Smith, un ingeniero, Pencroff, un marino, Nab, que es el sirviente de Cyrus Smith y siempre lo acompaña, Top, que es el perro de Cyrus, siempre es fiel y está con él, y Herbert, que fue adoptado por Pencroff. Y también está Gideon, que es un periodista. Todos intentando escapar de una guerra que estaba sucediendo en Richmond. Todos tomaron un globo aerostático en medio de un huracán, ya que no había vigilantes. Pero el huracán los llevó lejos de la ciudad y de los continentes. Estaban en medio del mar. El globo estaba perdiendo gas, así que trataron de aligerar con todo lo que tenían. Después de un tiempo vieron tierra, pero el globo seguía bajando, hasta que una ola derribó a Cyrus Smith y Top se aventó tras él. Aligerado el peso, el globo pudo llegar a tierra, pero todos estaban muy tristes, aunque esperaban que Cyrus pudiera llegar nadando. Se dividieron en dos grupos para cazar y recolectar. Regresando ya el grupo que iba de caza, se percataron de que sus compañeros no tenían cerillas para prender fuego, hasta que Gideon encontró en el fondo de su bolsillo un cerillo. Todos intentaban aprovecharlo lo máximo que pudieran, así que lo tenían que cuidar día y noche, y también cambiar el trapo y agregarle ramas para que no se extinguiera. En una noche muy tormentosa, descubrieron que Top estaba ladeando. Llegaron hasta él y muy sorprendidos lo siguieron hasta una parte de la isla que parecía un desierto. Ahí, en una cueva, encontraron a Cyrus y a Nab, que había ido en su búsqueda unos días antes y que pensaban perdido. Descubrieron que Cyrus seguía vivo, así que les dieron de comer y de beber y los llevaron hasta su refugio, donde por sorpresa descubrieron que ahí la tormenta lo había inundado, así que todo estaba destruido y el fuego se había apagado. Todos se sintieron muy tristes, pero Cyrus les dijo, ya repuesto, que él podría volver a hacer fuego. Nadie sabía cómo lo lograría, pero les dijo que mientras fueran a cazar. Todos lo obedecieron. Al llegar, Cyrus había prendido el fuego. Utilizando los cristales de los relojes de él y de Gideon, había conseguido hacer una lupa y con ella calor para hacer el fuego. Todos se sintieron muy felices, pues porque ya sabían cómo hacer el fuego. Unos días más tarde, al salir de casa, Top, al querer atrapar algo, se metió al agua, donde luchó contra un dudongo, una especie que parecía un delfín. Siguieron peleando hasta que Top fue aventado a la superficie, pero el dudongo estaba peleando con algo más, algo que pronto hizo que el dudongo también fuera aventado con una herida que parecía hecha de una navaja. Nadie conocía a un animal que pudiera hacer una herida así a un fuerte dudongo. Poco después encontraron un lago, al que con toda la mente de Cyrus y el esfuerzo de todos, lograron hacer una especie de dinamita y explotarlo. En él pudieron hacer una cueva, así que ya tenían un refugio, al que llamaron el Palacio de Granito.
Le pusieron muchas comodidades. Encontraron un grano de trigo que les podría servir para tener mucho trigo. Lo plantaron y se dijeron que en 4 años lograrían tener todo el trigo que quisieran. También, unos días después, al cocinar algo, Pencroff, que ya estaba comiendo, se rompió una muela porque había encontrado una bala en el animal que estaban comiendo. Ese animal no tenía mucho tiempo viviendo, así que pensaron que podría ser que los humanos que dispararon eso podrían seguir en la isla, ya que ellos no tenían armas. Decidieron hacer una balsa para recorrer el río y rodear la isla en busca de alguna pista. Al terminarla, se fueron de paseo y, por su sorpresa, encontraron una caja llena de cosas que les podría servir. Estaban muy sorprendidos. Después caminaron por tierra. Al querer volver al Palacio de Granito, pasando por un río, encontraron a su balsa que estaba dirigiéndose hacia ellos justo en este preciso instante. Todos se percataron de que había sido una gran suerte, puesto que se desamarraba la balsa justo en el momento en los que ellos iban llegando. Todos empezaron a percatarse que eso ya era mucha coincidencia. Al volver, se encontraron con que la escalera que usaban para subir no estaba y que alguien se la había robado. Se enteraron de que no se la pudieran haber llevado ni roto, porque estaba arriba. Alguien estaba ahí arriba y la había subido. Tenían hambre y extrañaron las cómodas camas que habían fabricado en su cueva, pero trataron de descansar ahí mismo. Al día siguiente, se percataron de que eran orangutanes los que habían llegado. Pudieron lograr subir al Palacio de Granito y les empezaron a disparar a todos, pero a excepción de uno, ya que él era el que les había bajado la cuerda con la que pudieron subir. Lo llamaron Jup. Pronto, Jup se acostumbró a las tareas del Palacio de Granito y Cyrus Smith inventó un ascensor para poder subir y que ningún orangután pudiera utilizar de nuevo. Pencroff pudo terminar el barco llegada la primavera. Salieron a dar un paseo, en el cual Harbert encontró una botella que tenía dentro un papel en el que decía que alguien había naufragado en la isla Tabor, una isla que estaba muy cerca de ellos. Decidieron ir con él para rescatarlo. Pencroff, Gideon y Harbert se propusieron ese trabajo. Al llegar a la isla Tabor encontraron una cabaña, pero no al náufrago. Justo cuando estaban por irse, Harbert gritó y pidió auxilio. Pencroff y Gideon fueron corriendo a salvarlo y se enteraron de que el que lo estaba atacando era el náufrago. Se había convertido en salvaje, pero creyeron que podría volver a ser civilizado, así que lo llevaron a la isla. Al llegar, encontraron a una fogata que alguien había prendido. Se alegraron, puesto que había una tormenta, y con la fogata pudieron distinguir dónde estaba la isla. Pues ese hecho se agregó a la lista de misterios, puesto que nadie había prendido la fogata según decían. Poco a poco, Ayrton volvió a ser civilizado hasta ser un hombre como ellos, y les contó que anteriormente él era un bandido y era muy malo, que había tratado de apoderarse de un barco llamado Duncan, que zarpaba para intentar encontrar al Capitán Grant, cosa que contamos en otro video, el de reseña Los hijos del Capitán Grant.
Bueno, sigamos con la historia. También Ayrton decidió quedarse en el rebaño de los animales para cuidarlos. Así que le hicieron una cabaña. Unos días más tarde, Herbert estaba tomando una foto cuando encontró un puntito. Trató de lavarla, puesto que pensaba que era una mancha, pero pronto descubrió que era un barco que se estaba acercando hacia ellos. Pronto descubrieron que era un barco pirata, pero ya habían escondido todo: un molino, la cueva de granito, los rebaños y las plantaciones que tenían. Así que se prepararon para todo. Ayrton decidió espiar el barco. A pesar del peligro, logró llegar hasta él y reconoció a un viejo amigo que había tenido cuando había sido llamado Ben Joyce, un ladrón muy malo. Así que fue a avisarles a los demás lo que había visto. Así descubrieron que pronto iban a ser atacados si los descubrían a todos ellos. Solo habían visto a Ayrton, que lo habían descubierto mientras estaba en el barco, así que había huido rápidamente. Poco a poco el barco se iba acercando hasta que una ola gigante lo hundió. Poco después descubrieron un pedazo que parecía ser de un torpedo. Pensaron que había sido un hombre misterioso que había hecho todos esos misterios, como por ejemplo la fogata, la herida del dudongo, también por ejemplo la botella en la que supieron que Ayrton ese papel en la botella. También se enteraron de que algunos piratas habían huido. Al final encontraron muchas cosas útiles en el barco pirata de las que se intentaron aprovechar. Unos días más tarde, al pedir Nap a Ayrton unos animales para cocinar, Ayrton no respondía. Decidieron ir a buscarlo la mañana siguiente. Al llegar no lo encontraron, pero en eso oyeron un grito y vieron que le habían disparado a Herbert. Cyril la enfrentó al pirata que le había disparado y le ganó. Mas sin embargo, había aún más piratas que estaban afuera. Mientras, tenían que curar a Herbert, pero no sabían dónde estaba Ayrton, así que supusieron que le habían raptado los piratas. Mandaron una nota a través de Top a Nap, que se había quedado en el Palacio de Granito, para advertirle que no saliera y que habían herido a Herbert. Él contestó que sentía mucho lo de Herbert, pero que no saldría. Después encontraron una nota de Jup que les decía que Nap estaba siendo atacado por piratas. Fueron tras él, pero cargaron cuidadosamente a Herbert. Al llegar, vieron que habían destruido el corral y el molino, pero Herbert estaba sano y salvo. Pero también vieron que Nap estaba sano y salvo. Se había desmayado. Pronto Herbert empezó a empeorar. Ya no era la bala, sino una infección que había en esa isla. La única sustancia que podía salvarlo era el sulfato de quinina, que no había en la isla. Todos estaban muy tristes. En sus últimos momentos descubrieron que a un lado de él había una botella que decía sulfato de quinina. Tras unas breves pruebas se aseguraron de que sí fuera lo que necesitaba y le dieron inmediatamente el líquido. Pronto se empezó a mejorar y añadieron eso a la lista de hechos inexplicables. Decidieron volver a la cabaña de Ayrton, donde lo encontraron muy débil, y también, para su sorpresa, encontraron a los piratas muertos por algo que parecía ser electricidad.
Un poco después, cuando todos estaban en el Palacio de Granito, escucharon en el telégrafo que les decía que fueran a la cabaña. Al llegar, les decía que siguieran el nuevo telégrafo. Todos sabían que ese mensaje era el hombre misterioso que los había estado ayudando. Llegaron hasta una cueva en la que tuvieron que pasar con una canoa para poder llegar hasta la otra orilla. Ahí descubrieron un submarino que Ciro conocía. Era el Nautilus. Adentro estaba el Capitán Nemo, quien se sorprendió de que conocieran quién era. Descubrió el Capitán Nemo que era porque un francés que había estado con él unos años antes había escrito el libro de 20.000 leguas de viaje submarino, en el que explicaba todo lo que habían pasado. El Capitán Nemo les explicó que era un príncipe indio que había sido buscado por muchos bandidos, tratando de escapar así en su submarino. El Capitán Nemo les contó muchas otras cosas de sus viajes bajo el mar, y todos le agradecieron infinitamente. Él les regaló un saco de diamantes y perlas, y como su última voluntad, dijo que quería ser hundido junto al Nautilus. Todos estaban muy tristes, pues el Capitán Nemo acababa de dar su último suspiro. Al final regresaron hacia... Unos días después descubrieron que el barco que habían construido había sido destruido por los piratas. Así que trataron de hacer uno lo más rápido posible, porque el volcán que ellos habían creído extinto empezaba a echar humo. Todos apresuraron y el volcán cada vez echaba más y más humo. Justo cuando estaban llevando las últimas provisiones, el volcán se sacudió y hizo que se hundiera toda la isla. El barco había sido destruido. Todos nada más. Lo único que quedaba de la isla era un escollo que era la punta del Palacio de Granito. Habían rescatado algunas provisiones con las cuales pudieron sobrevivir unos días. Pero también unos días más tarde, todos estaban medio muertos por la falta de comida y agua. Hasta que con sus débiles brazos, Ayrton señaló en un punto y dijo: el Duncan. Era el barco enviado por el hijo del Capitán Grant, que venía a recoger a Ayrton después de abandonarlo en una isla, porque lo habían descubierto en sus planes por robarse el Duncan. Y regresaba 12 años después, justo en el momento preciso. Todos subieron y fueron atendidos. Pronto se percataron de que el Capitán Nemo había ido personalmente a la isla Tabor a dejar un mensaje en el cual decía que ahí, a un lado, en la isla Lincoln, vivían también otros náufragos junto con Ayrton. Así fueron rescatados y pudieron vivir felices en Richmond, ya que no había guerra, ya se había terminado. Harvard terminó sus estudios. Nab preparaba muchos platillos. Top y Jup siempre estaban junto a todos. Empezaron a nombrar algunos lugares alrededor, como nombraron
algunos lugares en la isla Lincoln y nunca se olvidaron de esa isla, en la que habían vivido por casi 4 años. Fin.